ingeniero, somos el grupo 22. Voy a iniciar exponiendo yo, Laura Martínez, va a continuar Gualberto, luego Vivi y finalmente Cristian. Introducción. La seguridad se refiere a la protección de datos, su alteración, revelación o destrucción no autorizada. Cuando hablamos de seguridad, incluye administración de cuentas, roles, privilegios y más. La seguridad significa garantizar que los usuarios tengan permiso de hacer las cosas que requieran hacer. Y por otra parte, la integridad asegura que las cosas que vayan a hacer sean correctas. Siguiente. Algunas de las consideraciones importantes que debemos tomar en cuenta según el problema de la seguridad en los aspectos sociales, éticos, controles físicos, cuestiones políticas, problemas operacionales y controles de hardware. Vamos a destacar el aspecto legal, sociales y éticos, donde la persona hace la petición para acceder a los datos si tiene derecho legal para acceder a la información. Las cuestiones políticas, cómo decide la persona propietaria del sistema a quién se le permite el acceso. Controles de hardware. La unidad de procesamiento proporciona alguna característica de seguridad. Yo voy a las técnicas de seguridad. La información almacenada en un recurso es un recurso valioso y como tal debe ser muy bien resguardada con un conjunto de herramientas, medidas y controles diseñados para establecer y mantener la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de la base de datos. Siguiente. Las vulnerabilidades más frecuentes en la base de datos. Uno de ellos es una contraseña débil. Actualmente hay muchos usuarios que siguen usando los usuarios y contraseñas como admin y 1, 2, 3, 4, 5, los ya conocidos contraseñas, los cuales convierten a la base de datos lo cual se convierte en un eslabón el más débil contra la protección contra los ataques. Por eso es conveniente cambiar la contraseña para que sean más complejas y seguras y que usen letras, números y caracteres especiales. Siguiente. Preferencias de privilegios de usuarios por privilegios de grupos. Hay usuarios que tienen más privilegios que los que requieran, lo cual puede convertirse en un problema. Por ejemplo, los usuarios que manejan información no pueden realizar cambios más allá de los debidamente necesarios. O un usuario que se limita a las consultas de los datos no debe cambiar ni insertar nada. Siguiente. Características de la base de datos innecesarias habilitadas. Cada vez que realizamos una actualización de cualquier aplicación, en este caso una base de datos, también se instalan pequeños paquetes, los cuales no usamos o son innecesarios. Y estos paquetes quedan sin actualizar o olvidados, y lo cual resulta puertas de acceso a ataques. Siguiente. Base de datos desactualizados y sin cifrar. Instalar las actualizaciones de software siempre que sean necesarios. En estas actualizaciones está todo lo necesario y todo lo relacionado con las vulnerabilidades detectadas, ofreciendo una barrera para los posibles puntos débiles. Inyecciones SQL son los más comunes y frecuentes que son realizados por los delincuentes cibernéticos, que consiste en un mal mantenimiento de la base de datos, del cual en la base de datos de entrada, lo cual puede realizar una mala ejecución y tener el control de la plataforma. Recomendaciones para proteger una base de datos. Realizar una auditoría. Esto consiste en, una vez realizado
mantenimientos o cualquier acción en la base de datos, posteriormente realizar una verificación si se han realizado todos los pasos y la base se encuentra en perfectos estados. Supervisar los accesos. Esto consiste ya en lo anteriormente mencionado, que los usuarios deben tener los accesos que necesiten y no así los que tengan demasiados accesos a la base de datos. Esto se puede realizar mediante jerarquía. Identificar todas las vulnerabilidades. Esto es realizar prácticamente un estudio a la base de datos para identificar dónde se encuentran los puntos débiles y vulnerabilidades de toda la base. Poner bajo vigilancia todas las acciones sobre las bases de datos. Esto consiste en implementar un sistema de monitoreo en la base de datos para controlar si se ha realizado algún ajuste en la base sin ser autorizado, o alguien que tenga autorización esté realizando alguna operación no programada. Tener el software siempre actualizado. Es necesario tener todo el software siempre en la última actualización para evitar posibles puntos vulnerables. Control de acceso discrecional basado en la concesión y revocación de privilegios. El método habitual para reforzar el control de acceso discrecional en un sistema de base de datos se basa en la concesión y revocación de privilegios. Especificación de privilegios mediante vistas. El mecanismo de vistas es un importante mecanismo de autorización discrecional por sí mismo. Por ejemplo, si el propietario de A, una relación R, quiere que otra cuenta B pueda obtener solo algunos campos de R, entonces A puede crear una vista B de R que incluyese solo estos atributos y después autorizar sobre B a B. Revocación de privilegios. En algunos casos es deseable conceder un privilegio a un usuario de manera temporal. SQL incluye un comando revoke con el propósito de retirar privilegios. Propagación de privilegios mediante grant option. Siempre que A de una relación R concede un privilegio a otra cuenta, dicho privilegio se puede conceder a B con o sin la opción grant option. Si aparece esta opción, significa que también se puede conceder este privilegio a otras cuentas. Siguiente, por favor. Control de acceso obligatorio y control de acceso basado en roles para la seguridad multinivel. La técnica de control de accesos discrecional consiste en conceder y revocar privilegios sobre las relaciones. Ha sido tradicionalmente el principal mecanismo de seguridad en los sistemas de bases de datos relacionales. Se trata de un método de tipo todo o nada. Un usuario tiene o no tiene un determinado privilegio. Comparación del control de acceso discrecional y el control de acceso obligatorio. Las políticas de control de acceso discrecional se caracterizan por su alto grado de flexibilidad. Sin embargo, su principal inconveniente es su vulnerabilidad a ataques maliciosos, como los caballos de Troya. En cambio, las políticas obligatorias aseguran un alto grado de protección. Sin embargo, tienden a ser demasiado rígidas. En la práctica, la mayoría de las situaciones se prefieren políticas discrecionales, pues ofrecen una mejor relación entre seguridad y aplicabilidad. Control de acceso basado en roles. La idea básica es que los permisos estén asociados a roles y a los usuarios se les asigna los roles apropiados. Siguiente, por favor. Mantenimiento de la privacidad. Mantener la privacidad es un desafío cada vez mayor para la seguridad en las bases de datos y para los expertos en privacidad. Las técnicas más utilizadas para tratar estos temas son evitar la construcción de grandes almacenes de datos centralizados en un único repositorio con toda la información importante. Otra posible medida es la modificación o la distorsión intencionada de los datos. Si se modifican, distorsionan o se hacen anónimos los datos, pueden también mitigar los riesgos en la privacidad asociados a la minería de datos. Esto se puede conseguir eliminando la información de identidad en los datos obtenidos e inyectando ruido en ellos. Sin embargo, al utilizar estas técnicas deberíamos prestar atención a la calidad de los datos resultantes, ya que podrían quedar sometidos a demasiadas modificaciones. Siguiente.
Retos de la seguridad en la base de datos. Los principales retos relacionados a la seguridad en la base de datos son la calidad de los datos. La comunidad de base de datos necesita técnicas y soluciones organizativas para evaluar y demostrar la calidad de los datos. Derechos de propiedad intelectual. Con la extensión del uso del Internet y de las técnicas tecnológicas, los aspectos legales e intuitivos de los datos se están convirtiendo en una de las principales preocupaciones de las organizaciones. Para tratar estos temas se han propuesto recientemente unas técnicas de marca de agua digital para la base de datos. Supervivencia en la base de datos. Los sistemas de base de datos necesitan mantenerse operativos y seguir desarrollando sus funciones a pesar de que se produzcan sucesos que les afecten negativamente. Siguiente. Supervivencia en la base de datos. Como ya mencioné anteriormente, los sistemas de base de datos necesitan mantenerse operativos y seguir desarrollando sus funciones. Debería ser capaz de realizar lo siguiente: aislamiento, llevar a cabo acciones inmediatas para eliminar el acceso del atacante al sistema y aislar o contener el problema para evitar que se extienda. Evaluación de daños, determinar el alcance del problema, incluyendo funciones afectadas y los datos corrompidos. Reconfiguración, reconfigurar para permitir que continúe en funcionamiento aún estando dañado, mientras que se lleva a cabo la recuperación. Reparación, reparación de datos perdidos, corrompidos y reparación o reinstalación de las funciones dañadas del sistema para restablecer un nivel normal de funcionamiento. Tratamiento de fallos, hasta el punto que sea posible identificar las debilidades que han sido aprovechadas por el ataque y tomar medidas para prevenir que vuelva a ocurrir. Conclusiones. Pudimos ver que los sistemas de base de datos necesitan mantenerse operativos y seguir desarrollando sus funciones a pesar de que se produzcan sucesos que los afecten negativamente. Un Database Management System, además de estar preparado contra un ataque y de poder detectarlo en caso de que suceda, debería ser capaz de realizar un aislamiento, una evaluación de daños, una reconfiguración, una reparación y un tratamiento de fallos. También pudimos ver que son muchas las habilidades erróneas de software, vulnerabilidades o patrones de descuido o mal uso de que pueden dar lugar a una infracción. También son varias las amenazas y dificultades virtuales. Al evaluar la seguridad de la base de datos en su entorno para decidir las prioridades principales de su equipo, debe tener en cuenta todas las áreas de seguridad física, controles de acceso administrativo y de red, seguridad de cuentas, dispositivos de usuario final, cifrado, seguridad de software de base de datos, seguridad del servidor web, de aplicaciones y seguridad de copia de seguridad y auditoría. Con esto concluimos nuestra presentación del trabajo. Espero que le haya gustado. Gracias.